ese trabajo de seguimiento, la idea es que lo hagan si lo quieren hacer individual, háganlo individual. Recibo hasta grupos, hasta 2 personas. La idea es que me lo entreguen dentro de 15 días. O sea, que viene a ser hoy estamos a 28, 5, el 12 de mayo. Una nota más de seguimiento y con esa cerramos las notas de seguimiento. Y está relacionada al tema que estamos trabajando acá, listo. Entonces yo miro si se está grabando. Bueno, a ver, listo. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? ¿Por qué matriz de riesgos o riesgos, análisis de riesgos en una materia de derecho informático? Porque la mayoría de riesgos en muchas ocasiones están relacionados a las amenazas que se pueden convertir en, digamos, en un problema, un incidente informático que puede estar generado por una falla y puede ser aprovechada por un delincuente informático. Entonces, por eso me parece es importante el análisis de riesgos. Entonces, vamos a ver hoy el tema, voy a hacer un ejemplo completico de él y a partir de ahí ustedes van a generar una matriz de riesgo no muy complicada en alguna de las áreas de tecnología que conozcan en las empresas donde trabajan, si les es posible, o si no, hacen un levantamiento de información a nivel de lo que conozcan de un servidor web de la empresa o algo donde puedan analizar, porque lo tenemos que enfocar todo a riesgos informáticos, digamos, de manera lógica. Y obviamente los ejemplos que les voy a dar les van a servir para que hagan ese análisis. Entonces, espérenme un minuto, yo comparto la pantalla para que podamos trabajar. Yo ya les puse la nota del parcial, pensé que les iba a ir mejor, se descacharon mucho. Habían preguntas muy lógicas, pues, pero bueno. Entonces, yo aquí voy a empezar, ya voy a compartir la página. ¿Cómo van con el trabajo final? Compañeros. Bien, bien, profe. Bien. Bien, profe. Bueno, les doy una información que digamos es como dicen los curitas para los que somos católicos, que en la iglesia, que son los avisos parroquiales. La universidad desde junio 15 a julio 3 va a programar vacacionales de diverso tipo. Por el momento son virtuales algunos. Estudiantes que tengan problemas para una materia que tienen retrasada. Cada profesor, yo igual les voy a enviar a su correo electrónico el link. Si quieren inscribir o están interesados en alguno de esos vacacionales, llenan un formulario en línea que yo les voy a compartir y obviamente pueden ver hasta 2 vacacionales. Eso es independiente del semestre de 2022. Lo que se está buscando es nivelar a los estudiantes que tienen dificultades con los planes de estudio, que es que estoy viendo cálculo diferencial y todavía por allá me falta integral, ecuaciones, todas esas materias que vienen en prerequisito, entonces obviamente usted puede, digamos, nivelar. Igual con algún lenguaje, una física, bueno, obviamente ya analizará cada uno si tiene algo pendiente como tal y en el formulario ustedes pueden diligenciar las materias que les interesaría. La facultad va a revisar hasta el 15 de mayo y a partir del 15 de mayo saca la lista de los vacacionales que se van a ofrecer para que los estudiantes los puedan cursar. Bueno, entonces esperen aquí, yo comparto. Ustedes me cuentan cuando vean la pantalla, ¿cierto? ¿Ya la ven? Sí, creo que ya se ve, ya cambió pues lo que se ve. Listo. Ya ven la pantalla, ¿cierto? ¿Me No, cuentan? no. ¿Todavía no? Profe, no. Nada, profe, todavía no se ve. Ahí, sí. Ahí Ahora ya sí, está. ahora sí. Ahí está.
¿Listo? Ahora sí. Bueno, entonces vamos a mirar algo. Riesgos. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de la vida normal. ¿Qué es un riesgo como tal? Yo salir a las 10 de la noche del Parque de Río y caminar hasta el estadio. Ahí hay un riesgo grande, ¿cierto? De seguridad no. Si yo hago eso, si hago esa misma actividad un lunes a las 2 de la tarde, el riesgo es menor, porque hay factores. Entonces, no se les olvide estas dos palabras que vamos a analizar durante toda la charla de hoy. Probabilidad y impacto. Incluso es muy importante porque en el análisis de riesgos es una palabra que vamos a seguir utilizando. ¿Listo? Perdón. Entonces, ven la pantalla. ¿Probabilidad de qué? Probabilidad de impacto. Bueno, entonces, por Impacto, ejemplo, muchas gracias. sí. Entonces, voy a mostrarles una presentación y voy a analizar lo siguiente. Entonces, ¿qué riesgos? ¿Quién trabaja procesos en las empresas? La mayoría trabajamos por procesos. Entonces, ¿qué es un análisis de riesgos? Primero, partamos de qué es un análisis de riesgos. Entonces, el análisis de riesgos tiene una definición que tiene dos componentes. Estudio de posibles amenazas, entonces seguida vemos qué son amenazas. Y probables eventos no deseados. Osvaldo, pregunta. ¿Caer un meteorito es un evento no deseado? Claro, profe. Bueno, Andrés Felipe, cualquiera de los dos. Una pregunta. ¿Una descarga eléctrica es un efecto no deseado, un evento no deseado? Sí, profe, claro, Sí, profe. por supuesto. Y obviamente, ¿qué significa eso? Bueno, esos son ejemplos físicos. Otro, un evento no deseado, el robo de información en una base de datos, es un evento no deseado, ¿cierto? Sí. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Los daños y las consecuencias que esto puede producir. Normalmente, cuando las amenazas se convierten, todo está llevado al signo pesos, en que tiene consecuencias económicas, porque obviamente, pongo un ejemplo, un rayo cae sobre dispositivos de tecnología de la empresa y en ese momento la red o los equipos no tenían una buena protección de energía y se quema un disco duro, listo. Y ese disco duro hacía parte de un arreglo del servidor, me genera un gasto. Entonces cayó un meteorito, pues eso es una cosa muy exagerada, y dañó las instalaciones de la empresa, me genera un gasto. Se borró la información de la base de datos porque no se hizo una buena copia de seguridad. ¿Cómo está traducido el gasto acá? Entonces, en horas del personal para poder volver a subir la información, no. Eso también eso es una consecuencia. Entonces, el análisis de riesgos lo que hace es un análisis para, digamos, que está relacionado en estudio financiero y seguridad para identificar de manera cualitativa. Entonces aquí vamos a mirar, que yo lo voy a poder analizar cualitativamente. ¿Qué es para ustedes algo cualitativo? Le pregunto a Lewis, que para usted ¿qué es algo cualitativo? Profe, son las cualidades, ¿no? Sobre Pues, algo. ay, pero muy difícil, ¿no? Pues sí, o sea, son adjetivos, o sea, no tienen un valor numérico, no son numéricos, para decir lo contrario. Y cuando yo trabajo con cuantitativos, es que sí tienen un valor numérico como tal. Entonces, normalmente la forma de evaluar los riesgos se hace o cualitativo o cuantitativo. Enseguida vamos a ver cómo puede ser cuando hagamos, digamos, vamos adentrando como en el análisis del tema. El primer paso del análisis es identificar los activos. Entonces tengo que identificar primero qué es lo que voy a proteger o evaluar. ¿Por qué proteger y evaluar? Porque cuando yo hago un análisis de riesgos es para yo evaluar
cómo está mi infraestructura tecnológica en este momento frente a una amenaza de todo tipo. Enseguida vamos a ver qué tipos de amenazas hay, porque hay humanas, físicas, tecnológicas, todas las que puedan afectar o puedan tener incidencia en mi plataforma como tal. Listo. Entonces, partimos de ahí. Entonces acá tenemos 4 palabras, perdón, muy importantes que empezamos a analizar dentro de digamos, del tema. Primera, amenaza. Una o unas personas o cosas como posible fuente de peligro o catástrofe. Vulnerabilidad. Situación creada por la falta de uno o varios controles. Entonces aquí hay algo muy importante. Por allá más adelante vamos a encontrar algo que se llama asumir el riesgo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando yo no puedo mitigar. Entonces, aquí otra palabra, digamos como un glosario de términos. Mitigar. ¿Qué es mitigar? Bajar el efecto, porque entonces aquí viene impacto, evaluación del efecto del riesgo. Mitigar es cuando yo bajo ese impacto, porque hay muchas situaciones en las cuales yo no puedo, digamos, desaparecer el riesgo o la exposición, no. Habrá un efecto, pero la idea es poder bajar el impacto de ese riesgo, digamos, de ese riesgo. Entonces acá viene la otra palabra, riesgo, probabilidad que la amenaza llegue a acaecer por una probabilidad. Entonces, en antioqueño, el riesgo es la posibilidad que la amenaza se vuelva efectiva, o sea, que genere un incidente. Porque normalmente nosotros trabajamos con algo que se llama incidentes. Listo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, pongámosle pilas a lo siguiente. Entonces, análisis del riesgo es, por seguridad, todas aquellas medidas preventivas, entonces para que uno, y reactivas, cuando son reactivas, o lo que llamamos correcciones, ya lo que pasa es que cuando paso de prevenir a tener que corregir, siempre va a generar un efecto, digamos, económico. Entonces, preventivas y reactivas del hombre, de las organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información buscando mantener confidencialidad, autenticidad e integridad del sistema. Acá yo le pondría adicionalmente pues, el tema que hemos hablado siempre, el tema de disponibilidad como tal. El concepto de seguridad no debe ser confundido con seguridad informática, pues ya eso es un concepto, digamos, netamente teórico. Entonces aquí empezamos con otros daticos. Se suele pasar por alto la base que hace posible la existencia de los elementos anteriores. Esta base es la información que tiene características de la información. ¿Qué características tiene? Está almacenada y procesada en computadores, puede ser confidencial para algunas personas, puede ser mal utilizada o divulgada, o puede estar sujeta a robos o sabotajes. Cuando puede decir aquí esto, sujeta a robos o sabotajes o fraudes, es que aquí es donde, digamos, está el factor, el riesgo con la información, cuando hablamos de riesgo en información. En la actualidad, gracias a la infinidad de posibilidades que tiene para tener a los recursos de manera remoto y conexión a internet muchísimas en el ámbito de las tecnologías de la información, se han incrementado los riesgos y los más latentes son fraudes, falsificación, suplantación de identidad, venta de información y destrucción de información. Esto lo tenemos claro, eso hace parte de lo que podemos llamar un delito informático. Entonces acá tenemos los factores, entonces aquí voy a agrandar la pantalla y voy a subirla. Entonces tenemos los factores a nivel humano, robos, actos vandálicos contra la red, fraude, sabotaje, terrorismo, perdón, no terremoto, terremoto no sería humano.
Entonces, robos, actos vandálicos contra la red, fraude, sabotaje y terrorismo. A nivel ambiental, incendios, inundaciones, sismos, humedad, el cableado, porque un ejemplo, no es lo mismo usted tener su red de datos en Cartagena de uso de empresa que tenerla en Bogotá. Los aspectos ambientales cambian de un ambiente a otro. Obviamente las características que debo de tener entre uno y otro son diferentes. Bueno. A nivel físico, la iluminación, el aire o las de renovación o la ventilación y las fuentes de alimentación, que aquí en el fuentes de alimentación tenemos lo que llamamos la energía eléctrica. Listo. Minimizo. Entonces, en el análisis de riesgo viene una, digamos, una utilidad que llamamos matriz. Ustedes ya vieron álgebra lineal todos. Sí, profe. ¿Qué es una matriz? Échenle memoria, ¿qué es una matriz? Profe, una más. Profe, Señor. matriz es un arreglo de números. Podemos definir como un arreglo, es decir, una serie de números organizados Una en filas y en colección de datos columnas. que también la puedo asimilar. Sí. Bueno, entonces, una matriz de riesgos, tal cual, una colección de datos, fila, columna, donde yo puedo tener unas características que van en las columnas, en las filas van otras características que las cruzo para de pronto generar algún dato, un indicador que me presente alguna información, resumiéndolo pues de esa manera. Entonces la matriz de riesgos, como lo dice como tal, es una ayuda, es una, digamos, una herramienta que se utiliza en el análisis de riesgos que me sirve ¿para qué? Para varias cosas. Una, la principal, para identificar los riesgos que tengo. Y acá, en el dibujito, está representado cómo se hace, digamos, el ciclo de generación de la matriz como tal. Entonces, identifico riesgos, calculo la exposición al riesgo, identifico controles, calculo el riesgo y acepto o rechazo el riesgo. Vamos a mirar cada una de estas etapas. Entonces, ¿qué elementos debo tener en el diseño? A partir de objetivos y estratégicos que tienen que ver con la estructura organizacional, la forma como está organizada la empresa, yo debo de desarrollar un proceso para identificación de actividades principales y los riesgos a los cuales están expuestos. Entonces, primero, el riesgo. Defino el riesgo para la matriz, el evento, el cual es incierto, o sea que yo no lo puedo predecir, y tiene un impacto negativo. También se puede definir como la posibilidad de sufrir un daño por la exposición a un peligro. El peligro es la fuente de riesgo y se refiere a una sustancia o una acción que puede causar daño. Existen muchas metodologías para hacer análisis de riesgos, ¿cierto? Nosotros aquí vamos a ver una característica de una matriz específica, cualitativa o cuantitativa, que me sirve para, de acuerdo a un análisis de los activos que voy a escoger para hacer ese análisis y digamos los impactos y enseguida vemos la probabilidad de que eso pueda ocurrir. Yo lo puedo hacer cualitativa o cuantitativa. En el análisis de riesgo yo puedo utilizar un proceso cuantitativo o cualitativo como tal. Entonces, lo primero que hago en el análisis es la identificación de activos. Enseguida en el ejemplo vemos qué es eso, a proteger o evaluar. Involucra comparar el nivel de riesgo detectado durante el proceso de análisis con el riesgos establecidos previamente. Enseguida los vemos. Con el ejemplo que les voy a dar, ustedes van a aterrizar muy bien acerca de eso. Entonces, ¿qué sirve? Para ayudar a alcanzar un nivel razonable de consenso en torno a los objetivos en cuestión. ¿Cuál es el objetivo de un análisis de riesgo? Es poder, digamos, tener un plan
de atención de incidentes en el cual esté basado en los riesgos que yo definí de cada uno de los activos. En el caso de nosotros particular, activos tecnológicos. Que se llaman, cuando yo ese plan lo llamo plan de tratamiento de riesgos. Vamos aquí a mirar. Entonces aquí ya empezamos. Dentro del tema de análisis se ven reflejados 5 elementos muy importantes: probabilidad, amenazas, vulnerabilidades, activos e impactos. Entonces, ¿qué es la probabilidad? Ojo con esta, que yo les voy a hacer la pregunta desde avanzar. La probabilidad que caiga un meteorito es muy alta. Señores. Es baja. No, sería más bien bajita, No, profe. profe. Es muy baja. La probabilidad de que haya una descarga eléctrica es muy baja. Ya no es. Es baja, pero es más alta que la de que caiga un meteorito, ¿no? Sí. De igual manera, Sí, profe. depende pues del lugar, porque por ejemplo, Si está en la si estrella. habla sí. No te escucho bien. Sí, lo que estaba diciendo es que igual depende ya del lugar, como cuando se hace una encuesta, depende de la población a la que se abarque, porque pues es de saberse que, por ejemplo, el Poblado es uno de los lugares donde más caen rayos en lo que corresponde a América. Por eso, entonces, dependiendo del lugar, del sitio, el contexto, obviamente esa probabilidad aumenta o disminuye. ¿Sí? La probabilidad que los equipos se deterioren por la humedad es más alta en sitios caribeños, Barranquilla, Cartagena, que en Bogotá. En Bogotá la probabilidad puede estar relacionada a otro tipo de factores climáticos o ambientales. Entonces, ¿qué es la probabilidad dentro de este análisis? La probabilidad es el número de ocurrencias que puede realizarse de manera cualitativa o cuantitativa, considerando que la medida no debe contemplar la existencia de ninguna acción paliativa. O sea, solamente es la probabilidad, sin yo tener ya definir si pasa esto o no. ¿Cuál es la probabilidad? Independiente, que esa amenaza se presente, independiente de que el hecho de que sea contrarrestada. Ah, que es que yo tengo una UPS que me permite sortear tipo de descargas eléctricas para que los equipos no, digamos, no se protejan ante un apagón. Ah, tengo un pararrayos, pero igual la probabilidad se toma independiente de lo que yo vaya a hacer para remediar ante la ocurrencia de un evento. ¿Qué es la amenaza? La amenaza entonces es, la amenaza siempre existe, no aquellas acciones que pueden ocasionar consecuencias negativas, ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores. Se indican como a las fallas, a los ingresos no autorizados, a los virus, uso inadecuado de software, desastres ambientales, terremotos, inundaciones, accesos no autorizados. Miren que hay combinación de elementos físicos, naturales, elementos lógicos que van en parte, digamos, de fallas tecnológicas, incidentes de seguridad, ingreso indebido a sistemas telemáticos. Bueno, un acceso autorizado a una base de datos en el segundo caso. Físico o lógico. Cuando son físico, una inundación. Cuando son lógicas, como les decía, un acceso a una base de datos. ¿Qué son las vulnerabilidades? Son ciertas condiciones inherentes a los activos que facilitan que las amenazas se materialicen. Mediante el uso de las debilidades existentes, las que las amenazas logran materializarse. Un ejemplo, la no actualización o no aplicación de un parche o un update a un sistema operativo es una vulnerabilidad, porque un ataque informático a un sistema que tenga una debilidad puede ocasionarse en un incidente de mayor tamaño. Entonces, vulnerabilidades es cuando ya estas amenazas facilitan que se materialicen como tal. Una vulnerabilidad común es no contar con el antivirus actualizado. Eso ya había contado, de nada me sirve que tenga antivirus, pero si no hago uso de lo que llamamos la base de datos de actualizaciones del antivirus, porque obviamente sale un virus nuevo y el virus nuevo
no está reconocido por el antivirus como tal. ¿Y esto qué puede ocasionar? Muchos daños a la información de la organización. Si el antivirus estuviese actualizado, la amenaza seguiría existiendo, pero no podría materializarse, porque obviamente van a existir virus constantemente. Entonces miren que ahí la afirmación es muy clara. Una vulnerabilidad es que el antivirus no esté actualizado. Entonces, por ejemplo, dejar que el antivirus no se actualice, una falla en un equipo, una falla en el sistema que no permita actualizaciones. Cae un virus en un equipo y un equipo puede ser, digamos, la semilla para que el incidente informático se propague por toda la red. Entonces, eso es lo que significa la vulnerabilidad como tal. Continúo por acá. Entonces, ¿qué reconozco como activos? Sistemas de información, los datos, el hardware, el software, servicios, documentos, edificios y recursos humanos. ¿Por qué edificios y recursos humanos? Porque, por ejemplo, puedo tener una vulnerabilidad sobre un centro de procesamiento de datos, un CPD, o sea, un centro de procesamiento de datos donde los servidores de la empresa pueden estar amenazados y hacen parte de la edificación. Por ejemplo, a nivel de estándares para centros de servidores. Una cosa que dice el estándar es que los centros de servidores, por ejemplo, no deben de estar al lado de ascensores. Los centros de servidores no deben de estar al lado de lugares donde haya baños, por ejemplo, haya ductos de agua, porque una rotura de una tubería puede filtrarse a un centro de datos, inundarlo y ocasionar un daño de tamaño mayúsculo, ¿no? Entonces yo tengo que disminuir el riesgo para evitar que esas amenazas se vuelvan, digamos, se materialicen. Entonces, los impactos, ¿qué es? Son las consecuencias de que las amenazas ocurran. El impacto es como yo mido lo que ocurre. Voy a ponerles un ejemplo. En sus empresas hay Wi-Fi. ¿Para qué es el Wi-Fi en las empresas? Normalmente es para los invitados, para accesos temporales a la red, pero las Wi-Fi no hacen parte crítica de la red empresarial. Entonces, por ejemplo, que el router o el dispositivo de comunicación para que la señal de Wi-Fi se propague en algún sector de la empresa, se caiga. Si se cae, el impacto es bajito. Pero si se cae el servidor de base de datos donde corre el ERP empresarial, el impacto es mayor. O si se cae el canal de comunicaciones y mi empresa tiene transacciones con 5 sucursales, donde todas tenemos, digamos, en línea transacciones permanentes, el impacto es mayor. Entonces el impacto es la consecuencia de la ocurrencia de distintas amenazas. Y normalmente y siempre son negativas, mire que ahí lo dice. Pueden ser financieras, no financieras, de corto y largo plazo. Normalmente, y yo insisto mucho en esto, que casi todo siempre está traducido en factor económico, porque siempre habrá, digamos, una consecuencia económica relacionada a esa ocurrencia. Entonces, ¿cuáles son los impactos más comunes? Pérdida directa de dinero, pérdida de confianza, reducción de la eficiencia, pérdida de oportunidades de negocio. Otra no muy común es pérdida de vidas humanas, afectación del medio ambiente. Aquí en estas dos últimas pueden estar muy relacionadas a cuando la probabilidad es bajita. La probabilidad es menor. En las otras puede ser una probabilidad mayor. Por ejemplo, una empresa, como cualquier empresa, las probabilidades de ocurrencia de un ataque informático ya son muy altas. Analicen que en este momento estamos donde hay aumento en la utilización de redes de datos, de utilización del internet para, digamos, operaciones comerciales, para el teletrabajo, ha aumentado los riesgos de seguridad a nivel empresarial. Voy a poner un ejemplo, miren lo que está pasando con Zoom, tan criticada como plataforma de videoconferencia, donde todos los rumores, informes, investigaciones que existen
acerca, digamos, de la falta de privacidad y con casos muy puntuales que se realizaron en conferencias organizadas, en conferencias organizadas por algunas instituciones. Algunos delincuentes informáticos se ingresaron a robar información de los computadores de las personas que estaban en esas conferencias. Incluso acá en Medellín hay casos puntuales, listo. Entonces acá miramos una matriz, ya aquí entramos como digamos en el análisis. Entonces miren que porque es una matriz. Vista desde el punto de vista, acá tenemos una matriz con un aspecto cuantitativo o cualitativo. 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 ¿Por qué? Porque son adjetivos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, esta matriz, en esa empresa definieron que habían 3 impactos. Un impacto bajo, un impacto medio y un impacto alto. Y definieron 3 probabilidades. Una probabilidad alta, una media y una baja. En los ejemplos que les voy a mostrar, en los archivos que les voy a compartir, que les sirven de herramienta no solo para trabajar conmigo, sino que les sirven incluso para análisis si trabajan en alguna empresa de tecnología o algo. Entonces, el análisis es muy fácil en este cualitativo. Si el impacto es bajo y la probabilidad es bajo, el resultado del riesgo es muy bajo. Entonces defino como resultados del análisis, porque entonces aquí lo vamos a ver más adelante, el riesgo, como en matemáticas, es igual al impacto por la probabilidad. Entonces, si tengo un impacto medio y una probabilidad baja, el resultado es bajo. Si tengo un impacto alto, significa que, ¿qué significa un impacto alto? Que genera un impacto negativo, puede ser económicamente, pero la probabilidad que se dé es muy baja, o sea que eso no es muy común que ocurra, me da medio. Y así hago el análisis sucesivamente en cada uno. Entonces, probabilidad media, o sea que más o menos se puede dar, pero es muy bajo el impacto, me da bajo. El impacto es medio y la probabilidad es media, me da un resultado medio del riesgo. Y obviamente si es alto el impacto y adicionalmente es medio, y aquí tenemos ya las más fuertes. Probabilidad alta, impacto alto, me da muy alto. ¿Dónde tengo que trabajar? En este caso, tengo que trabajar en este triangulito. Para tratar el riesgo, resultado alto, resultado muy alto y resultado alto. En los medios, en los que son de medio, digamos que puedo vivir con el riesgo, digámoslo, una forma de expresarlo. Puedo, digamos, es un riesgo aceptable, pero en la matriz, en esta parte, donde es muy bajo, bajo y bajo, digamos, el riesgo es el riesgo normal, que se trabaja a nivel de mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo puede ser paliativo, pero en este caso, los más fuertes son alto, alto y muy alto. Entonces voy a conseguir más. En esta, listo, desde la actuación, aquí la matriz, la transformé, es que la puse numérica, entonces mire que aquí ya es cuantitativa, ¿cierto? Porque definí impactos en números y probabilidades en números, 1, 2, 3, 4, 5. Y empiezo. Si yo fuera a diligenciar la matriz, voy a agrandar la pantalla un poquito. Si yo fuera a hacer la operación, tengo impacto por probabilidad. Entonces tengo probabilidad de 1, impacto de 1, me da 1. Probabilidad 1, impacto 2, me da 2. Impacto 1 me da 3, 4, 5. Porque acuérdese,
el riesgo igual a la probabilidad por el impacto, perdón. Entonces, aquí, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, y sigo, 3, 4, 3 por 6, entonces voy aumentando el valor, 9, 12, sigo. Aquí ya voy a colocar Andrés, ¿puedes silenciar un momento el micrófono que se escuche el televisor, por favor? 15. Sí, compañeros, qué pena, pero sí se está escuchando por allá un televisor. Sí, no me había fijado. Listo. 8, 4 por 3, 12, 16, 20. 4 en probabilidad, 4 en impacto, 5 por 3, 15. Entonces mire que vuelvo a tener el 15, pero ya intercambiados el impacto con la probabilidad, 20 y 25. ¿Qué significa? Estos los rojitos, planes de mitigación, correctivo. O sea, son los más peligrosos. Miren que los verdecitos son de monitoreo. Los que están en esta línea. Y estos de la mitad, digamos, son de prevención. Entonces voy a eliminar acá. Voy a poner otra vez la pantalla más pequeña. ¿Nos quedó claro cómo analizo los riesgos cuando hago la matriz? Esto lo simplemente operativo. Vamos a ver un ejemplo ya enseguida, completico. Entonces, miren, acá tengo un ejemplo que lo tomé de la institución universitaria de Envigado. Eso está en esa institución, por eso lo referencié acá. Entonces, aquí voy a aumentar. Análisis de riesgo. Esto es una matriz que ellos tienen. Definen 3 impactos, 5 bajo, 10 medio y 20 alto, y definen 3 probabilidades, alta, media y baja. Entonces miren lo mismo ejercicio. Acá tienen 60, probabilidad 3, impacto 20, 60, probabilidad 3, medio el impacto, da 30, probabilidad 2, impacto alto, 10, que es 20, me da 40, y miren que estas son las críticas. Las que están en la mitad, digamos, son preventivas, y estas son tolerables, que son las más bajitas. Esta es pues otra matriz de ejemplo que ellos tienen. Entonces vamos a continuar acá. ¿Qué problemas tienen las matrices de riesgo? Entonces aquí tenemos algunas. Una de las razones por las cuales los problemas de seguridad no han sido resueltos es la aparición frecuente de amenazas. Entonces, las matrices de riesgo son muy estáticas. Yo tengo que estar haciendo constante evaluación porque las amenazas pueden ser diversas. Por ejemplo, acá lo dice, en la evolución del malware, o sea que pueden ser malware, spyware o tipos de amenazas de ese tipo, virus, variadas y que pueden ir cambiando, que son de difícil detección. Entonces, una de las debilidades de la metodología es que parten de una visión estática de la amenaza, así como de los controles. Pero de no tener nada, es bueno uno poder tener un análisis básico de riesgos para poder saber cómo está mi empresa frente a debilidades como tal. Entonces, los cambios en los riesgos se deben de considerar dentro de
dos orígenes. Uno, surgimiento de nuevas amenazas y adopción de nuevas tecnologías que dan origen a riesgos no previstos. Un ejemplo particular en esta pandemia que tenemos, en esta crisis sanitaria, es esa. Nosotros en educación presencial, voy a decir por el caso Remington, nosotros en presencial no trabajábamos las tecnologías como las estamos trabajando ahora en la educación presencial. Digamos que el impacto no ha sido alto porque la universidad ha tenido experiencia en virtualidad. Entonces, al tener experiencia en virtualidad, ha facilitado el pasar de presencialidad a educación mediada por TICs. Porque quiero ser muy honesto, como una persona que lleva muchos años en la educación, realmente esto no es virtualidad. La educación virtual tiene otros componentes. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento es hacer educación mediada con herramientas tecnológicas. En este caso particular, herramientas de videoconferencia, herramientas diversas, por ejemplo, formularios en herramientas Google, Microsoft Forms, que nos ayudan a facilitar la educación, pero realmente el concepto de educación virtual y learning, todo ese tipo de conceptos va más allá, porque en educación virtual, de entrada, hay una plataforma de administración de la educación, que son los LMS, pero bueno, es un tema pues que no es competencia acá, pero para hacer esa claridad, que nosotros sí nos ha aumentado el riesgo de que no seamos eficientes. Por ejemplo, muchos tienen inconvenientes para conectividad. Eso es algo que se nos sale de las manos. Digamos que entre las probabilidades, profe, ahí estaba, pues ya se puede contemplar que la matriz, si la Remington no lo tenía en el momento, lo puede incluir, porque mire que el tema de conectividad en ciertos aspectos ha influenciado mucho, no solamente pues hablando de Remington, sino como a nivel de instituciones y de universidades. Incluso, ¿sabes una cosa? Nicolás es el que me está hablando, ¿cierto? Sí, señor. Incluso algo muy interesante. Por ejemplo, yo haciendo evaluación, voy a cumplir 15 años en la universidad, haciendo evaluación de todo el proceso académico. Muchas de las cosas que estamos haciendo ahorita, utilizando tecnologías, nos va a servir mucho, ¿sabe para qué? Para aplicarlo en la presencialidad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Con ustedes y con los grupos que yo tengo, no sé si será porque es conmigo, he tenido muy poca deserción a los cursos. Voy a poner ese ejemplo. ¿Qué significa? Pues, si ustedes me lo manifiestan, hoy listo, no hay problema. Pero, por ejemplo, en otros cursos me han manifestado, no, es que no, voy a hacer un ejemplo muy claro. No es lo mismo enseñar derecho informático, sistemas de información, que enseñar cálculo integral. Así. Y les Sí, es digo que es más complejo, profe. Yo soy uno de los que, por ejemplo, a punta de mouse es muy difícil. Esa es una de las cosas que hablé con mis profes, tratar de poder eso, porque es que imagínese usted, para enseñar una ecuación, una solución de una ecuación y usted no tener una herramienta como un tableta digitalizadora, un lápiz óptico, se embala. Pues, entonces ahí eso nos está sirviendo mucho para eso. Primero, porque por ejemplo nosotros en lo de los vacacionales creamos un formulario. A veces era muy complejo con los estudiantes, venga, un vacacional, entonces en ese formulario ustedes lo van a diligenciar y nosotros vamos a ir chequeando diario quiénes han ido pidiendo y ya sabemos quiénes son. Estamos haciendo un proceso para que los docentes reporten en un formulario en línea qué estudiantes no se han conectado. Entonces, por ejemplo, que este estudiante no se ha conectado hace tres clases, entonces lo llamamos, ¿y qué pasa? O sea, eso nos está sirviendo para sistematizar mucho mejor el proceso y hacerle mejor control. Pero eso, digamos, oportunidades que se dan a partir de cosas que se venían dando, que no se venían dando de esa manera. Bueno, existen muchas metodologías para utilizarlos, para los riesgos. Maggeri, Octave, Mehari. Aquí, en todo caso, la idea es analizar un ejemplo y al final hay una descripción que yo se las dejo para que la analicen de algunas de esas metodologías, pero todas tienen por objetivo primero planificar la reducción, porque como les dije, uno no elimina el riesgo. Esa palabra es como cuando hablamos de disponibilidad 99.90, 99.98, no puedo, la disponibilidad no la encuentro 100%. En cambio, la palabra eliminar riesgo es compleja, pero yo sí puedo
mitigarlo y bajarlo a su mínima expresión, ¿cierto? Planificar de la prevención de accidentes, visualizar y detección de debilidades existentes, ayuda en la toma de mejores decisiones en materia de seguridad de la información, obviamente porque yo puedo encontrar vacíos. Yo no sé si les conté el ejemplo de una pen testing que se le hizo a una empresa con uno de los compañeros en su trabajo en la oficina y le enviaron esa evaluación del pen testing donde encontraron una clave SA en una base de datos SQL en nula, o sea, en blanco. Le enviaron el reporte. A los 8 días volvieron a hacer el pentesting y ellos no habían hecho el cambio. Eso es así como se hizo un pentesting, un hacking ético para verificar la seguridad, uno que no estuviera desde el lado de la parte ética, sino otro tipo de, digamos, de motivación, también ha ingresado a ese sistema. O sea, ahí hay una amenaza latente. Entonces, en el enfoque de análisis de riesgos, como ya le había dicho, existen dos tipos fundamentales, cuantitativos y cualitativos. Entonces, las metodologías básicas de un análisis de riesgos tienen caracterización del sistema, identificación de amenazas, identificación de vulnerabilidades, análisis de control, determinación de la probabilidad de ocurrencia, análisis del impacto, determinación del riesgo, recomendaciones de control y documentación de resultados. Ustedes no tienen que hacer todo eso, yo les voy a decir qué es lo que van a hacer. Entonces acá tenemos otro ejemplo de una matriz. Entonces, impacto y probabilidad, ya obviamente aquí no tengo la evaluación, el resultado del riesgo, sino un análisis de esas circunstancias. Cogí incendio, inundación, accidente y robo. Impacto alto, medio, medio y alto. Mire que hay ninguno de ellos es bajo. El incendio, impacto alto, la probabilidad es media. En inundación es medio el impacto, la probabilidad es baja. En accidente el impacto es medio, pero la probabilidad es baja. El robo, el impacto es alto, pero la probabilidad es media. ¿Y por qué? Entonces, mire en el incendio, ¿por qué llega ese resultado? Se encuentra agotado el extintor y no hay ventilación. ¿Por qué la inundación se dio ese resultado? Porque está muy sellado o cerrado el lugar y se encuentra en el suelo. Entonces la inundación, puede que el impacto sea medio, pero si no estuviera muy sellado, la probabilidad podría ser más alta. En el accidente se encuentran cables sueltos y objetos descuidados. En el de robo no hay seguridad o registro de los que ingresan, pero probabilidad media porque existe un reglamento. O sea, este es un análisis ahí, digamos, muy somero. Entonces, en la matriz, los pasos para hacer la matriz es: primero, defino el alcance. Entonces, el alcance. Identifico activos, identifico amenazas, identifico vulnerabilidades y, digamos, paliativos, cómo lo puedo solucionar, evalúo el riesgo y trato el riesgo. Entonces vamos a hacer un ejemplo completico. Entonces el primero, aquí hay unas frases y unas palabras que van a empezar a jugar aquí claves en este análisis. Entonces defino el alcance. El primer paso, ahora de definir, es establecer el alcance del estudio. Vamos a considerar, forma parte del plan de director de seguridad, o sea, es del plan del director de seguridad. Recomendamos que el análisis de riesgos cubra la totalidad del alcance del PDS, ¿cierto? Plan del director de sistemas. En este caso, es la sigla de plan director de sistemas. Donde se han seleccionado las áreas estratégicas para mejorar la seguridad. Ejemplo, análisis de riesgos sobre los procesos del departamento de administración, análisis de riesgos sobre los procesos de producción, gestión de análisis o análisis de riesgos sobre los sistemas TIC relacionados con la página web. Vamos a escoger este. Plan de riesgo sobre lo relacionado a la página web. En este caso práctico, ese es el que vamos a seleccionar. La fase 2, identificamos activos. Entonces, una vez definido el alcance, debemos identificar los activos más importantes que guardan relación con el departamento. Entonces definimos, primero, un servidor,
que es el servidor de contabilidad, el responsable del director financiero, es físico, está ubicado en el CPD, que es el Centro de Procesamiento de Datos 1, es crítico, sí. El router Wi-Fi de cortesía para los clientes es físico, está en el centro de procesamiento, pero no es crítico, por lo que les decía ahorita, esto no es crítico, significa que si se cae, no afecta y el impacto que genera no es muy alto. El tercero, servidor 2, que es el servidor de la página web, claro, este es crítico y también está en un CPD externo. Estos son los activos que vamos a analizar. Identificar las amenazas. Habiendo identificado los principales activos, el siguiente paso en identificar amenazas a las que están expuestos. Tal y como imaginamos, el conjunto de amenazas es amplio y diverso. Por ejemplo, si la intención es evaluar el riesgo que corremos frente a la destrucción de nuestro servidor de archivos, es conveniente considerar averías del servidor, posibilidades de daños en las tuberías, daños por fuego, en lugar de plantearnos el riesgo que sea destruido por un meteorito. O sea, el ejemplo del meteorito o del cañón que yo utilizo en algunos casos para matar una mosca, que no es muy probable que se dé. La fase 4, entonces ya identifiqué las amenazas, ahora las vulnerabilidades. Por las características de nuestros activos, identificamos puntos débiles. Por ejemplo, una posible vulnerabilidad será identificar un conjunto de ordenadores y servidores cuyo antivirus no está actualizado. Ese puede ser una debilidad, una vulnerabilidad. O una serie de activos para los que no existe soporte. Un ejemplo, entonces un equipo que tenga Windows 7. Esto ya casi no tiene soporte, incluso de Microsoft. Entonces, esto es una vulnerabilidad. Y entonces sucede que, como pasa en todas las empresas, en ese equipo es que corre un softwarecito que es el único equipo que lo soporta. No, entonces, ¿cuál es el plan de mitigación de este? Venga, compremos un servidor más nuevo y virtualizar una máquina virtual que corra bajo Windows 7. En el caso de que haya una falla, pues obviamente lo tenemos en un ambiente virtualizado y en un ambiente físico. Pues no en un servidor físicamente. Puede ser más probable. Nos pasó en una empresa que montaron algún mago le dio por montar una aplicación de un servicio Linux para una compartición de archivos, una NAS bajo ambiente Linux, y no les dio soporte, y un día esto sacó la mano y aquí la amenaza se convirtió en un problema porque no había quien le diera soporte, perdieron el año, casi no se recupera la información, empezando para la lectura de datos de esa NAS desde unos dispositivos externos. El impacto fue que hubo que pagarle a un laboratorio de donde examinan ese tipo de elementos para poder extraer la información, y cobraban determinado valor en pesos por cada mega recuperado. Eso significa platica, ¿cierto? Entonces miren, con una amenaza se puede volver en algo con un impacto muy fuerte. Entonces, a la hora de evaluar el riesgo, aplicaremos penalizaciones para reflejar las vulnerabilidades identificadas. Por ejemplo, es posible que hayamos instalado un sistema de alimentación interrumpida, o sea, por ejemplo, una UPS, una planta eléctrica o un grupo electrógeno para abastecer la electricidad a los equipos. Ambas medidas, también conocidas como salvaguardas, o sea, paliativos para mitigar, contribuyen a reducir el riesgo de amenazas relacionadas al suministro del corte del suministro eléctrico. Entonces, vulnerabilidades y salvaguardas, o sea, digamos, paliativos que me mitigan el riesgo. Debemos de tenerla en cuenta cuando vamos a estimar la probabilidad. Quinto paso es evaluar el riesgo. A un punto disponemos del siguiente elemento: inventario de activos, conjunto de amenazas, conjunto de vulnerabilidades, medidas de seguridad. Con esta nos encontramos en condiciones de calcular el riesgo para cada par. Entonces, par activo amenaza en la matriz.
El cálculo de riesgo se puede realizar usando tanto criterios cuantitativos como cualitativos. Veremos el ejemplo para estimar los factores. Entonces aquí vamos al la sexta fase. Entonces aquí tenemos la tabla para el cálculo de probabilidad. A nivel cualitativo es baja, media y alta, y a nivel cuantitativo es 1, 2 y 3. Entonces, la amenaza se materializa a lo sumo una vez al año. ¿Esto es qué? Probabilidad. Y esta es impacto. La amenaza se materializa a lo sumo cada mes o cada semana. Miren que entre más ocurra, es más alta la calificación a nivel de números o a nivel de, digamos, de adjetivos como tal. Y en el impacto es de la misma forma, baja, media, alta, cualitativo 1, 2 y 3, y el daño derivado de la materialización no tiene consecuencias relevantes, tiene consecuencias reseñables, y en el alto tiene consecuencias graves para la organización. Entonces aquí, cuando yo voy a calcular el riesgo, si hemos optado por hacer el análisis cuantitativo, calcularemos multiplicando los factores probabilidad por impacto. Si por el contrario hacemos un análisis cualitativo, hacemos un análisis de riesgos basado en las siguientes características. Baja con baja da muy bajo, baja con medio da bajo, baja con alto da medio, media con bajo da bajo, media con medio da medio, media con alto da alto, alta con baja da medio, alta con medio da alto y alta con alto da muy alto. Teniendo en cuenta que, como lo hicimos en el primero, se encuentran los más críticos. Si yo lo pusiera numérico, obviamente no sería sino multiplicar de acuerdo a la ecuación definida. Pues, tal como indicamos el apartado, cuando vayamos a estimar la probabilidad del impacto, debemos tener en cuenta vulnerabilidades y salvaguardas. Por ejemplo, la caída del servidor principal podría tener un impacto alto. Sin embargo, si existe una solución de alta disponibilidad, que significa que tengo servidores redundantes, todo ese tipo de cuentos, digamos, de equipos que funcionan mientras el principal se restablece, servicios redundantes o servidores redundantes, podemos considerar que el impacto será medio, ya que estas medidas harán que los procesos del negocio no se van a ver gravemente afectados. Si por el contrario hemos identificado vulnerabilidades asociadas al activo, aplicaremos una penalización a la hora de estimar. Si los equipos de climatización del centro de procesamiento de datos no han recibido el mantenimiento, incrementamos el impacto. Entonces, por ejemplo, si es una sala de sistemas y tienen extintores, y voy a mirar, los extintores están vencidos, la amenaza o el impacto es mayor, porque en el momento que ocurra un incidente con fuego, no lo va a poder apagar porque los extintores están vencidos. Entonces, el impacto será más alto. ¿Listo? Sexta fase es tratar el riesgo. Una vez calculado el riesgo, hemos de tratar aquellos riesgos cuyo valor supere un límite que nosotros mismos hayamos establecido. Por ejemplo, trataremos riesgos cuyo valor sea 4 o medio. 4 es si yo en la matriz que definí como tal, acá debes de tener bajo, tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, obviamente, 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 9. ¿Cuáles? En este caso, de acuerdo a lo que yo definí, estos 4 que me dan superior a 4. 4 o superior. A medio en caso de que hayamos hecho el cálculo en términos cualitativos. Entonces, a la hora de tratar el riesgo existen 4 estrategias. Transferir el riesgo a un tercero, contratando de pronto un seguro, es un ejemplo.
eliminar el riesgo, entonces eliminar un proceso o un sistema que está sujeto. En casos que práctico podría eliminar la red Wi-Fi si no es estrictamente necesario, ahí eliminamos el riesgo. Asumirlo es que no podamos, por ejemplo, el riesgo está en que si se cae el servidor, tengo que tener un servidor redundante para que la disponibilidad del sistema esté inmediata, pero si no tengo dinero, no tengo plata para invertir para generar un servicio redundante, tengo que asumir el riesgo porque no puedo optar por esa solución porque no tengo económicamente cómo hacerlo. Por ejemplo, empresas grandes tienen centros de procesamiento de datos alternos fuera de la ciudad o en otras ciudades, en otro país. Ellos están eliminando el riesgo en caso de que ocurra una amenaza. Pero si yo no puedo tener un centro de datos en otro lugar o no puedo tener un servidor redundante en la empresa, ahí tengo que vivir con el riesgo, lo tengo que asumir. Implementar medidas para mitigarlo. Acceso a internet de respaldo. Yo les conté que, por ejemplo, tenía un compañero que se graduó hace rato de ingeniería de la Remington y trabajaba en ese momento en Oxel. Él me decía, no, pero es que nosotros acá tenemos, no se llamaba Tigo, se llamaba de otro nombre, como alternativa para poder tener servicio en el caso de que se caiga las comunicaciones en la red de comunicaciones principal. Entonces, el análisis de riesgo, las acciones para tratar pasarán a formar parte del mismo. O sea, yo debo, a partir del plan del director de seguridad en este caso, tengo que generar también las estrategias en cuando el riesgo se materialice y yo lo pueda tratar como tal. Bueno, ahí, digamos, terminan un análisis de una matriz. Entonces yo acá, esto se los voy a mandar ahorita, voy a mostrarles, perdón, ay, no se me vaya a cerrar. Les voy a mostrar compañeros, me cerré la ventana sin querer, ¿me escuchan? ¿Cierto? Sí, profe, te escuchamos. Sí, señor. Sí, profe. Sí, se me salió la comunicación solo. Bueno, entonces, les voy a compartir acá unos archivitos. La idea es que entre uno o dos personas hagan una matriz de riesgo de cualquier proceso, o sea, la matriz de riesgo de la seguridad al ingreso a la red de datos corporativa y analicen 2 o 3 aspectos básicos, una matriz sencillita. ¿Yo qué les voy a compartir? Les voy a compartir unos archivos, obviamente que les pueden servir no solo para ese ejercicio, sino para otros. Acá les voy a compartir copia de matriz de riesgo, espérate. A ver si la tengo acá. Este ejercicio, que les voy a compartir estos ejemplos, les sirven como elementos que ustedes pueden diligenciar y él automáticamente le hace los cálculos. Pero obviamente en el ejercicio simple lo pueden hacer con 2 o 3 elementos. Miren, me están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, acá tenemos datos, sistemas, personal, análisis promedio, análisis de factores. O sea, esto es un ejercicio que ustedes lo pueden utilizar como... Ya, el profesor me regaló este ejemplo y lo puedo utilizar. Por ejemplo, acá tenemos un pantallazo. Un pantallazo de una matriz también llena de evidenciada. Espérenme un minutico. Entonces, por ejemplo, matriz de riesgo, datos e información, riesgos, recursos humanos, finanzas, sistemas.
en la parte de sistemas, en la parte de personal. Y miren, probabilidad de amenazas. Perdonen que es que qué pena que empezó a ladrar la perrita y bueno, esperemos que no siga. Y analizamos criminalidad, entonces robo, virus, incendio, falta de corriente, compartir contraseñas, no cifrar datos, también se los voy a compartir. Esta es otra matriz de riesgos básica. Entonces, por ejemplo, el riesgo, probabilidad y el impacto, le dan el valor y él les calcula de acuerdo a la matriz cómo está. Entonces, miren que riesgo muy grave, riesgo importante, riesgo apreciable. Y tenemos otra, que es otro ejemplo que les puede servir, que se llama una matriz de riesgo más completa, pero yo creo que es la misma que está arriba. Ah, no, esta matriz, de una vez, le sirve también y le pueden ingresar los datos y él le calcula los riesgos como tal. Ya está, ya tiene todo, pues la pueden, digamos, utilizar como para conocer un poquitico más acerca de análisis de riesgos. Esos son pues como los archivitos que les voy a compartir. ¿Qué temas siguen? El tema de la próxima semana se llama Habeas Data. Dentro de Derecho Informático, el Habeas Data está relacionada a la protección de datos. Tema muy importante y muy vigente en este momento acerca del tratamiento de datos que se dan las empresas a los clientes. Dentro de 15 días... Profe. Señor, ¿quién me habla? Sí, qué pena. Andrés Felipe. Dígame. Profe, te iba a preguntar ¿para cuándo quedan entonces las exposiciones? Como tal, la idea es, la otra semana vemos Habeas Data, 5 de mayo, 12 de mayo miramos las matrices, y si alguno ya tiene trabajo adelantado acerca del trabajo final, podemos empezar el 19 y 26, la fecha límite es 26, ¿sí? Que es la última sesión como tal. Entonces es como la programación. A nivel de notas, yo se lo estaba diciendo ahorita a la compañera Diana, muchachos, hay unos que no me han entregado trabajos. Entre mejor tengan ese seguimiento, mejor para ustedes, pero analicen que no me han entregado. Yo estuve revisando y todavía hay gente que me debe el primer tallercito sencillo, me lo debe Diana, me lo debe Itan y me lo debe Nicolás. El trabajo sobre la normatividad de los países me lo debe Michelle, me lo debe Lewis, me lo debe Itan y me lo debe Nicolás. Profe, yo ya se lo envié. Ese Claro, trabajo me lo reenvía. hace ratico. Por eso me lo reenvía, no hay problema, yo verifico, pero el trabajo sobre la normatividad, no encuentro el correo de Michelle, de Lewis, de Ethan y de Nicolás. ¿Qué pasa? Que para el seguimiento son 4 notas. El trabajo de seguimiento 1 de marzo 3, el quiz que hicimos, que si tienen nota todos, trabajo de normatividad y esta matriz que van a hacer, esas 4 notas hacen parte del seguimiento. Entonces necesito que porfa se pongan las pilas a enviarme la información lo más ligero posible, porque acuerden que ya estamos en la recta final del semestre, ya no quedan sino 4 clases, 4 semanas, y ya estamos dándole pues casi que terminación al semestre. Entonces me parece muy importante, yo les envío la información, pónganse en las pilas, envíenme en correíto, ya Nicolás se puso al día con el parcial 1 y 2, ya en parciales todos estamos al día. Espero pues que me envíen la información, yo les mando los archivos ahora y les mando la grabación más tardecito o mañana que me genere como muchos se metieron con el correo personal, no los deja ingresar a ver el video desde un dominio diferente a Remington, entonces yo les bajo la clase, se las bajo a YouTube como he hecho las otras y les envío el link. Entonces ahí digamos que terminamos pues por el día de hoy, muchachos.
Le agradezco mucho por la atención. Listo, profe, muchas gracias. Y ya saben, les voy a Gracias, enviar profe. también lo de los vacacionales si alguno está interesado en hacer algún vacacional para desatrasar materias. ¿Listo? Listo, Claro, profe. Bueno, profe. Listo, profe. Muchas Profe, gracias. Muy bien, hasta profe Mauricio, luego. Que estén muy bien, muchachos. profe ¿Aló? Mauricio. Hola, con Andrés. Sí, ¿cuál? Profe. Andrés Felipe Pérez Bedoya. Cuéntame. Sí, ese, profe. Profe, necesito pedirte un favor. No sé si terminamos de conversar aquí o cambiamos de canal, no sé qué te Sí, parece. no, dígame como quiera, yo no tengo problema. Ya, Ah, ya, bueno, ya pues han abandonado muchos, Bueno, ya abandono, listo. chao. señor. Gracias, muchos. Tranquilo, Igual no es Andrés nada. Felipe, ahí lo dejamos. No hay problema. Gracias, mi hermano. Suerte, nos hablamos. Cuénteme, ya Profe, estamos yo. te cuento una necesidad, ve. Lo que pasa es que estoy realizando la práctica y obviamente pues es el profe Patiño el que nos está apoyando, sí, el profe Rodrigo. Sí. Sí. Te cuento, no a modo de poner quejas, sino como para visualizar las cuestiones que siguen ahorita, es que el hombre no nos retroalimenta. Yo creo que en varias ocasiones he manifestado esa parte. A mí me gusta que me retroalimenten porque eso me permite a mí, digamos, hacer mejor las cosas e incluso comprender cosas que uno cree que están bien y a la final no están tan bien. Por ejemplo, ahorita cuando nos comentabas del examen y que estuvo fácil y que, por ejemplo, cae uno en la cuenta, hombre, qué es lo que no está tan fino, qué es lo que no estamos entendiendo, que temas que ya vienen, que ya venimos trabajando todo el semestre, todavía no están finos, ¿sí o no? Entonces uno queda uno con la duda, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Que sería muy chévere también que nos mandaras esa retroalimentación. Pero no es el caso el que te propongo, es precisamente con el profesor Patiño, que el hombre no nos dice nada. Y te digo una cosa, me preocupo porque yo hoy me encuentro trabajando, yo trabajo en una empresa incluso de educación superior. ¿Dónde Y trabajas? en la Universidad de Antioquia, profe, Sí, ¿qué haces allá? yo allá trabajo en talento humano y dentro de talento humano, que es una división, que es digamos una dependencia grande, hay 6 procesos. Yo trabajo en el proceso de formación de talento humano. Ese trabajo, profe, comencé apenas este año en febrero, comenzando febrero. Yo ya venía trabajando en la universidad, llevo 15 años allí en la de Antioquia, pero anteriormente trabajaba en soporte en el área de gestión documental. Yo era el responsable, digamos, de TI en esa área. Y ahora pues me he venido preparando y una oportunidad del jefe de talento humano me invitó a trabajar con él y me fui para allá. Eso fue en febrero. Ese primer mes teníamos compromiso con el profe Rodrigo de enviarle la propuesta. Yo me morí un poquito más, se le envié alrededor del 20, porque claro, estaba nuevo allá, digamos, en esa área. Mis roles habían cambiado de digamos, de la parte de TI a un trabajo ya de análisis y otras cuestiones ya en el área de talento humano. Entonces, con los jefes no había podido aterrizar cuál era el trabajo que me iban a entregar. Claro, tenía un montón de actividades mientras llegaba, mientras me entregaban, mientras me presentaban las cuestiones de trabajo, mientras me acoplaba como a la dinámica del cargo. Sí. Pero no fue como hasta más o menos marzo, mitad de marzo, que me entregaron una responsabilidad propiamente analizando la adquisición de una solución informática que vamos a